Muy buenos días a todos, mi nombre es Henry López Sánchez, cursante de la maestría en Derecho Tributario. En esta oportunidad me dispongo a exponer en este material audiovisual el contenido de la unidad sumativa 3 de la Cátedra Política Económica y Fiscal Macroeconómica, dirigida por el doctor y PhD Giovanni García, dando cumplimiento a lo requerido en dicha actividad relacionada con el tema de las medidas cautelares, los elementos que la constituyen, sus características, ámbito de aplicación de los procedimientos y los procesos tributarios. En Venezuela rige como principio general que la interposición de los recursos administrativos o contenciosos administrativos no suspende la ejecución del mismo por cuanto tales actos gozan de la presunción de legalidad que los hace ejecutables inmediatamente. En el Código Orgánico Tributario vigente, es decir, el Código Orgánico Tributario cuya última reforma fue en el año 2020, refiere en sus artículos 277 y 290 tal aseveración. Cito los artículos. La interposición del recurso no suspende los efectos del acto recurrido, artículo 277. No obstante, el interesado podrá solicitar la suspensión de los efectos cuando de manera concurrente, se hace un resaltado acá, la ejecución del acto pudiera causarle graves perjuicios o que la impugnación se fundamentara en la apariencia del buen derecho. Estamos aquí frente a los principios periculum in damni o periculum in mora y el fonus boni iuris. La solicitud deberá efectuarse en el mismo escrito del recurso, consignando todas las pruebas que fundamenten su pretensión. La Administración Tributaria deberá pronunciarse sobre la suspensión solicitada dentro del lapso previsto para la admisión. El artículo 290 dice: la interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado. Sin embargo, a instancia de parte, el tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido en el caso que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho. Contra la decisión que acuerde o niegue la suspensión total o parcial de los efectos del acto, procederá recurso de apelación, el cual será oído en el solo efecto devolutivo. La suspensión parcial de los efectos del acto recurrido no impide a la Administración Tributaria exigir el pago de la porción no suspendida. Es importante destacar aquí que el legislador ha dejado sentado que ambas condiciones deben estar presentes en el caso de que se trate: el peligro de un daño irreparable en la ejecución del fallo y que la pretensión esté fundada en buenos argumentos de derecho que le impriman a la acción probabilidades de éxito. Ambas deben concurrir para que la acción cautelar sea admisible. Ahora bien, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos vigente en Venezuela, llamada LOPA, establece en su artículo número 8 que los actos administrativos que requieran ser cumplidos mediante actos de ejecución deberán ser ejecutados por la Administración en el término establecido. A falta de este término, se ejecutarán inmediatamente. En los casos que el juzgador decida suspender los efectos de los actos impugnados a instancia de parte del administrado, no quiere decir con esto que los intereses legítimos de la Administración con respecto a la deuda tributaria quede expuesta a la ilusión. Es necesario que el juzgador adopte un conjunto de medidas preventivas con la finalidad de evitar que el fallo que habrá de dictarse en un proceso principal quede ilusorio. Toda cautela supone la existencia de un peligro de infructuosidad del fallo, conocido comúnmente como periculum in mora. Este presupuesto hace que la Administración Tributaria, más allá del principio de la buena fe que le ampara al deudor tributario, introduzca medidas de orden preventivo para garantizar el cobro de la deuda. En la reforma del Código Orgánico Tributario del 2014 y luego en esta del 2020, el legislador otorgó una potestad jurisdiccional al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENEAT, que ha permitido que la misma administración decrete las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar el cobro de la deuda tributaria y que ejecute sus propios actos de determinación tributaria,
prescindiendo de la intervención de los órganos jurisdiccionales competentes en la materia. Vemos acá cómo se le dio potestad jurisdiccional a la acción administrativa, a la acción ejecutiva de parte del CNEA. Así, el citado código, en su sección segunda de las medidas cautelares, se establece en el artículo 239 y siguientes las facultades que le fueron otorgadas por el legislador en esta materia. Citamos, artículo 239, la Administración Tributaria podrá adoptar medidas cautelares en los casos en que exista riesgo para la percepción de los créditos tributarios, accesorios y multas, aun cuando se encuentren en proceso de determinación o no sean exigibles por causa del plazo pendiente. Fíjense ustedes que acá el legislador, en la facultad otorgada al CNEA, le permite que éste pueda iniciar medidas cautelares aún en el proceso, sin que haya prevalecido pues, una resolución definitiva. Las medidas cautelares podrán consistir, entre otras, en embargo preventivo de bienes muebles y derechos, retención de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar bienes muebles, suspensión de las devoluciones tributarias o de pagos de otra naturaleza que deban realizar entes u órganos públicos a favor de los obligados tributarios, suspensión del disfrute de incentivos fiscales otorgados, prohibición general de movimiento de cuentas bancarias y cualquier otra que a criterio de la Administración asegure el cobro de las obligaciones tributarias. Es bastante amplia, pues, las medidas que puede ejercer la Administración. En el artículo 240, las medidas adoptadas tendrán plena vigencia durante el tiempo que dure el riesgo en la percepción del crédito y sin perjuicio que la Administración Tributaria acuerde su sustitución o ampliación. De llegar a concurrir el riesgo en varias administraciones tributarias, tendrá prevalencia la medida cautelar decretada por la Administración Tributaria Nacional. En el artículo 241, para acordar la medida, la Administración Tributaria no prestará caución, no obstante, será responsable de sus resultados. Vamos a hablar un poco de las principales características de las medidas cautelares y son las siguientes. Son de carácter instrumental, es decir, no constituyen un fin en sí mismas, son medidas preordenadas a un proceso al que le sirven de soporte. No pueden constituirse en una satisfacción anticipada del fallo, ellas sirven a un proceso principal, ellas en sí no pueden satisfacer la pretensión de fondo, son esencialmente jurisdiccionales, es decir, solo pueden ser dictadas por quien tenga fuero jurisdiccional. Esto se explica porque si la finalidad instrumental de las medidas es garantizar la eficacia de la sentencia que habrá de dictarse en el proceso principal, estas deben ser dictadas por quien tenga facultad de prevenir que sus propios fallos no queden ilusorios. Revisten un carácter flexible, es decir, pueden ser sustituidas a petición de parte, siempre y cuando, a juicio de la Administración Tributaria, las medidas solicitadas sean suficientes para garantizar el fallo. Quinto, las medidas adoptadas tendrán plena vigencia durante todo el tiempo que dure el riesgo en la percepción del crédito y sin perjuicio que la Administración Tributaria acuerde su sustitución o ampliación. Pueden adoptarse aún en casos que se encuentren en proceso de determinación o no sean exigibles por causa del plazo pendiente, cuando la Administración considere que exista riesgo para la percepción de los créditos por tributos, accesorios y multas. Son oponibles, es decir, el sujeto pasivo sobre quien pesa la medida cautelar puede oponerse, exponiendo razones y fundamentos, promoviendo pruebas para demostrar sus afirmaciones. En el campo jurisprudencial, aun cuando la controversia deba ser resuelta por una autoridad superior, no responde que las resultas del fallo, en caso de salir perdidoso el contribuyente, garanticen el pago de la deuda tributaria. Es por eso que en el cuerpo de la demanda, quien tenga pretensiones legítimas podrá interponer como medio garantista de los resultados medidas cautelares nominadas o innominadas que considere necesarias para garantizar que el fallo no quede ilusorio. Quien juzga deberá pronunciarse como salvaguarda del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y el interés general colectivo, siendo este último un conector entre las obligaciones del particular
y los intereses de la sociedad. De acuerdo al artículo 133 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, todos estamos obligados a coadyuvar con el gasto público, y esto es a través del pago de nuestros tributos. De allí que lo que en particular se haga o se deje de hacer afecta al colectivo y se constituye ese comportamiento en un hecho de orden público. Nuestra Carta Magna dice en su artículo 3: el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Se trae a colación los principios constitucionales supracomentados con el objeto de enmarcar en ese ámbito la pertinencia de la institución cautelar, cuando se trate de proteger los intereses de los administrados o bien los intereses de la nación. Podemos concluir entonces y podemos decir que la institución cautelar en nuestra legislación vino a darle soporte a la controversia planteada en cuanto a las pretensiones de todo aquel que tenga interés particular sobre un acto administrativo dictado por la autoridad competente, cuando crea que se le están lesionando sus derechos e intereses patrimoniales. Con la evolución del tema bajo estudio se solventó un problema perverso que existía previamente en nuestra legislación, como sin duda alguna era la figura del solvet et repet, es decir, aquella expresión latina que significa paga primero y luego reclama. El deudor tributario era obligado a pagar primeramente la deuda tributaria para tener derecho a presentar un reclamo. Este principio era contrario al derecho a la justicia y a la defensa, ambos principios consagrados en nuestra Carta Fundamental en sus artículos 26 y 49. Hasta aquí pues llega la exposición de este tema, esperando haber satisfecho las aspiraciones y necesidades del mismo. Para ello nos asistimos y nos apoyamos en un material bibliográfico. Fundamentalmente podemos citar acá a Rafael Ortiz y su libro Las medidas cautelares en lo contencioso tributario y su proyectada reforma legal. También nos asistimos del libro del profesional Pitaluga Luis Fraga, La defensa del contribuyente, del 2021. También de Luis Fraga Pitaluga, Los recursos tributarios, los efectos suspensivos y las medidas cautelares de 1997, y por supuesto el cuerpo normático mencionado, como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de los Procedimientos Administrativos y el Código Orgánico Tributario. Gracias por su atención.